El comunicado de Kate Middleton reapareciendo por primera vez después de 3 meses desde su última aparición oficial en Navidad en Sandringham ha levantado una polvareda que alcanza un nivel internacional. Sin embargo, ahora queremos fijarnos en otros detalles curiosos que se llega un poco a partir de esto. Sabemos que la princesa tiene cáncer, sabemos que está recibiendo quimioterapia, que en principio parece que está en primeros estadios y que esta quimioterapia no es curativa sino preventiva. A partir de ahí, bueno, pues evidentemente desearle una pronta recuperación. No podemos olvidar todo lo que han sido estos 3 meses, no podemos olvidar el papel de la comunicación de Kensington Palace, tampoco las relaciones con su familia política en este caso, e incluso su propia familia, porque aquí también entramos de lleno en alguna que otra controversia que ha tenido lugar en estos meses. Y cosas curiosas que puedo contar ahora mismo en primera persona. Al sacar el anterior vídeo, que es igual a este, YouTube es verdad que desde hace unas semanas lleva advirtiendo de que a la hora de tú subir un vídeo tienes que decir si está hecho con inteligencia artificial o no. Se supone que tienen motores propios que detectan esto y bueno, pues ya está, ¿no? Bueno, pues es que curiosamente con todos los vídeos que he subido este día, pues solo me ha saltado esa alerta justo con el vídeo de informando sobre la salud de Kate Middleton. Eso me ha llamado la atención por un lado, porque evidentemente sabíamos que este vídeo iba a estar sujeto a especulación. Y es que se habla primero de si se la nota más delgada, evidentemente si está recibiendo un tratamiento se pueden producir una serie de cambios. Aparece sin maquillar, cosa que, bueno, pues en este sentido podíamos un poco intuir. No se parece en nada a la chica del vídeo de la granja agrícola. Y no quiero entrar yo en temas de mal gusto, pero también me parece justo para poner en contexto hablar sin ambajes. Se está hablando mucho de la imagen de Kate Middleton, en concreto se habla de su pelo. Hay que decir, porque esto no lo iba ni a incluir en el vídeo, pero justo he visto una cosita diciendo que no es la primera vez que Kate Middleton usa pelucas o extensiones, que de hecho en esos eventos a los que acuden un poco con ropa del siglo XIX y con esos recogidos y demás, pues lógicamente utilizan este tipo de cosas. Más allá de eso yo no voy a entrar porque, como digo, me parece de mal gusto en estos momentos. Pero como estoy explicando, hay cosas que subyacen de todo esto. Por ejemplo, si hablábamos de un hipotético divorcio entre William y Kate, pues ahora vemos bastante difícil el hecho de que el príncipe de Gales pudiera iniciar una separación de Kate Middleton. Se vería mal ante la opinión pública por la enfermedad de Kate, que ahora mismo, pues como cualquier persona enferma que sufra esta dolencia, pues tiene toda la empatía del mundo. Y por otro lado, bueno, pues no podemos olvidar que desde el fin de semana pasado se hablaba de un comunicado de la BBC en las próximas 48-72 horas y realmente lo que ha sido este comunicado, que no han grabado con el móvil, hay que decirlo, se ha desplazado la propia BBC a realizar todo esto, que estaba estaba muy guionizado y que desde luego, bueno, pues ella... no sé, los más escépticos están hablando de una especie de pacto entre la pareja, ¿no? Kate en un momento dado dice que agradece todo el apoyo de su marido respecto a esto e incluso se ha trascendido por parte de medios oficiales británicos que su ausencia en el funeral de Constantino de Grecia ya adelantaba un poco la gravedad del asunto. Los diarios cortesanos publicaron en su momento que es que uno de los niños había hecho una rabieta y se tenía que
quedar en casa. Pero realmente no, realmente parece ser que tiene que ver con el diagnóstico de Kate. Sobre las fechas respecto a esto, parece que también surgen diversas informaciones, es decir, Kate sale a finales de enero del London Clinic en Londres y en principio parece ser que esa es la fecha en la que ella se habría enterado de todo esto. Sin embargo, dicen que no es hasta el 28 de febrero, es decir, hace apenas 3 semanas, cuando realmente se le da el resultado de las pruebas posoperatorias en cuanto a esto. Veo que los medios británicos no se ponen tanto de acuerdo en organizar un poco las fechas de todo. Lo digo porque todos recordamos que cuando Carlos III, su suegro, hace público que tiene cáncer, se insiste especialmente tanto por Buckingham Palace como por Kensington, que la princesa de Gales se descarta totalmente el cáncer. ¿No lo sabían o querían desviar el foco? Pues aquí estamos un poco en esas, porque evidentemente también nadie entendió lo de la foto del Día de la Madre, nadie ha entendido lo del vídeo. Es una forma que muchos están calificando como tirar a Kate debajo de un auto, porque realmente quiero decir, se podría haber llevado esto de otra forma. Sabiendo que estaba enferma de cáncer, ¿por qué decidieron hacer esto? ¿Cargarse a Kate? ¿Destrozar su imagen pública ante lo que podía venir? Yo creo que el asunto les ha sobrepasado bastante. No sé si habría algún otro plan debajo de la mesa, alguna conspiración de estos hombres detrás de la cortina, pero a mí hay cosas que no me terminan de cuadrar en todo esto. Doy por hecho, por supuesto, porque sería sería una cagada monumental, el hecho de que no se está mintiendo ni respecto a la dolencia de Carlos III ni respecto a la dolencia de Kate Middleton, que se trata evidentemente de cáncer y que esto no hay quien lo dude. Pero el asunto es ver qué pudo haber más dentro de todo esto. Porque hay gente que dice que más allá de que, bueno, el vídeo, que es inteligencia artificial, que sí tal, hay gente que opina que tanto el asunto de Rose Hambury como el asunto relacionado con las adicciones de William y una supuesta mala vida en el matrimonio no estarían precisamente distantes de la situación que asola actualmente a Kate Middleton. Es verdad que yo particularmente, hay gente, pero ¿por qué habláis de Kate Middleton? En ningún momento se está atacando a Kate Middleton, quiero decir. Se han expuesto informaciones sobre la mesa, pero a mí no me parece que ella haya sido la que haya quedado mal dentro de todo esto. De hecho, muchas veces aquí en este canal, poniendo cosas en su contexto, diciendo lo que nos creíamos, lo que no, siempre ha aparecido con una imagen de víctima. En este sentido, yo creo que se ha sido bastante justo con Kate. Que se quejen otras personas lo puedo llegar a entender, pero en el caso de Kate creo que pues el asunto no iba tanto y quizás ella haya podido, gracias a eso, pasar un poquito más de las especulaciones, pero no olvidemos que entre este mejunje de teorías de la conspiración, ayer y anteayer estuvimos publicando una serie de vídeos por esa filtración de los datos de la propia Kate Middleton, que se había accedido mediante hackeo, que estaban haciendo una investigación desde Scotland Yard, la policía londinense, sobre qué había pasado y se estaba señalando a 3 personas que podrían haber sido los actores de ese delito o unos supuestos cooperantes. Se apuntó a Rusia. Esto lo publicaron tanto medios británicos como foros digitales relacionados con ciberseguridad, porque efectivamente desde Rusia estaban
estaban de alguna manera poniendo en el punto de mira a los Windsor ya desde hace tiempo por unas declaraciones de Carlos III sobre la guerra de Ucrania, pidiendo el fin del conflicto y posicionándose a favor, en este caso, del eslabón más débil que era Ucrania. Curiosamente, esta misma tarde se produce un atentado muy fuerte en Rusia, en el que todavía está por contabilizarse el número de víctimas. Muchos lo llaman el atentado terrorista más importante de la historia de Rusia. Claro, todo esto ha surgido poco antes del comunicado de Kate Middleton, y aquí, como digo, desde principios de semana con todas estas noticias sobre una supuesta tercera guerra mundial, se está dando el caldo de cultivo necesario para que esto, bueno, pues realmente se produzca así. Yo me estoy quedando un poco anonadado, ¿no?, con la sucesión de desafortunadas circunstancias que están rodeando al mundo en estos momentos. Cuando se produce una cosa así, bueno, pues se lleva, digamos, un protocolo informativo. Y en este sentido también se ha querido hablar sobre el asunto de Kate Middleton. ¿Por qué emitir un comunicado un viernes antes de un periodo vacacional de Semana Santa, donde la gente se está yendo, bueno, pues hoy mismo, que ya han terminado su jornada laboral, van a empezar viajes, mañana también. Bueno, tenemos algo respecto a esto. Y os lo voy a leer. A ver, un momentín. Dice: los miembros de los medios de comunicación suelen llamar volcado de noticias del viernes la publicación de malas noticias o documentos un viernes por la tarde, en un intento de evitar el escrutinio de los medios. Este momento a menudo se elige estratégicamente con el objetivo de minimizar la cobertura de los medios, la atención del público y el posible escrutinio que pueda surgir de la publicación de las noticias. El concepto de volcado de noticias de los viernes se basa en el entendimiento de que los ciclos de noticias tienden a ser más lentos durante los fines de semana, menos periodistas, menos medios cubriendo activamente las últimas noticias. Yo creo que esto siempre ha existido, pero es verdad que deberían revisarlo un poco, porque creo que en época de redes sociales todo este asunto cambia bastante. Dice: al publicar información importante un viernes, las personas u organizaciones esperan que la noticia reciba una cobertura mediática y una atención pública limitadas, lo que permitirá que las noticias controvertidas o desfavorables pasen relativamente desapercibidas o se desvanezcan rápidamente. Los críticos perciben la práctica de volcar las noticias de los viernes como un intento deliberado de enterrar o restar importancia a las noticias que puedan tener implicaciones negativas o una reacción pública. La reacción lo tenemos ahora mismo en Twitter, en la red social X. Kate Middleton es tendencia. Kate Middleton es tendencia y lo sigue siendo, igual que lo era ayer, con distintas... mayoritariamente la gente deseándole efectivamente que se recupere de todo esto, pero otros, en el camino un poco de las vías de las teorías de la conspiración. En cualquier caso, creo que a partir de aquí vamos a tener bastante tiempo para explorar una serie de contradicciones, una serie de mentiras que hasta cierto punto creo que ni se llegan a justificar. Y sobre todo, la manera en la que se ha hecho todo, que creo además que... a ver cómo lo digo. Creo que la BBC, en este sentido, ha contribuido, digamos, a no ficcionar, pero sí guionizar, proporcionar un contexto, el lenguaje de la imagen. En vez de un frío comunicado que dijese la dolencia que tenía Kate, aparece ella para,
ofrecer lo que el público quiere, escrutar al máximo ese vídeo para analizar, está más delgada, ese pelo no es su pelo, la imagen aparece demasiado gris, esto lleva un trabajo de edición, de producción y postproducción, esto tenía que haber salido de lunes al miércoles y por qué han esperado hasta el viernes. Bueno, en fin, todo lo que se puede cocer un poco con todo esto. Tengo que decir más cosas. Buckingham Palace ha lanzado un comunicado apoyando a Kate. Rishi Sunak, el primer ministro británico, también. Hay que decir que, claro, lo de Buckingham queda un poco raro, ¿no? Porque nos preguntamos si tanto te preocupa tu nuera o tu nuerastra, ¿qué narices haces, Camila, yéndote de vacaciones a un coto de caza de Ciudad Real? ¿No? Eso por un lado. Y por otro lado, claro, es que tenemos el asunto de que tanto Pippa Middleton como James Middleton en las vacaciones de Semana Blanca cogieron y se fueron. En un momento dado estuvieron junto a su hermana y esto mucha gente lo ha dicho en redes sociales, que yo creo que además no se trata, no sé, ni de tradicionalismo ni de conservadurismo, pero si sabemos que hay una cosa así tan fuerte, pues evidentemente no te vas de vacaciones, estás todo lo que puedas junto a tu ser querido, ¿no? El asunto es que tanto Pippa como James no se fueron de vacaciones al Reino Unido, James se fue a la nieve, me parece que a los Alpes, y Pippa a República Dominicana. Y esto, perdón, pero llama bastante la atención. Yo me imagino y ya predigo que mañana van a salir artículos en contra de Harry y Meghan, o por expresarse o por no expresarse, pero ya os digo que van a salir en contra, cuando precisamente, pues ellos han sido los más discretos en todo esto. Me quedan más cosas por analizar. Estas han sido un poco las reacciones, las primeras preguntas que nos hacemos con todo lo que ha pasado durante este primer trimestre de 2024 y yo ya predigo que van a seguir saliendo cositas y no perdería de vista, pondría el ojo claramente en lo que está pasando actualmente en Rusia y si tiene que ver precisamente directa, indirectamente con que pues a lo mejor Kate Middleton no haya querido ceder a un chantaje y se haya hecho público todo esto, que por otro lado no lo tenía que decir así. Algo raro se cuece y yo invito a la gente a que siga utilizando el pensamiento crítico. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.